Mi nombre es Gabriela Moreno y durante los últimos 10 años he trabajado como investigadora forense especializada en fraude de documentos para el sistema judicial del Estado. Mi expertise incluye análisis de firmas, detección de alteraciones en documentos legales, e investigación de irregularidades en testamentos y contratos. Lo que mi familia nunca entendió fue que mi trabajo aburrido con papeles viejos me había convertido en una de las especialistas más respetadas en fraude testamentario de la región. La relación con mi madrastra, Esperanza Villarreal, había sido tensa desde que se casó con mi padre hace 8 años. Esperanza era una mujer ambiciosa de 45 años que había visto en mi padre viudo una oportunidad perfecta para asegurar su futuro financiero. Mi padre, Fernando Moreno, era dueño de una próspera empresa de construcción y varias propiedades valiosas que había construido durante 30 años de trabajo arduo. Gabriela pasa demasiado tiempo enterrada en esos archivos polvorientos, solía decir Esperanza durante las cenas familiares. Una mujer de su edad debería estar casada, con hijos, no persiguiendo criminales imaginarios en documentos viejos. Mi padre siempre había defendido mi carrera, orgulloso de que hubiera encontrado mi pasión en un campo tan especializado. Mija, tu trabajo es importante. Ayudas a que se haga justicia, me decía cuando Esperanza no estaba cerca. Durante los últimos 2 años, había notado cambios sutiles en el comportamiento de mi padre. Parecía más distante en nuestras llamadas telefónicas semanales, y cuando visitaba su casa, Esperanza siempre encontraba maneras de interrumpir nuestras conversaciones privadas. Cuando preguntaba sobre su salud o sus negocios, me daba respuestas vagas que no eran típicas de su personalidad directa. 3 meses antes de su muerte repentina por un ataque cardíaco, mi padre me había llamado tarde una noche, susurrando como si no quisiera ser escuchado. Gabriela, ¿puedo preguntarte algo hipotético sobre tu trabajo? Por supuesto, papá. ¿Qué tienes en mente? Si alguien quisiera cambiar un testamento sin que la persona se diera cuenta, ¿cómo podrías detectar eso? La pregunta me había alarmado, pero antes de que pudiera indagar más, escuché la voz de Esperanza en el fondo preguntando con quién hablaba. Mi padre rápidamente cambió el tema y colgó poco después. Ahora, mientras manejaba hacia la oficina del abogado Martínez para la lectura del testamento, esa conversación resonaba en mi mente con nueva urgencia. Mi padre había muerto inesperadamente la semana pasada, y aunque Esperanza había organizado rápidamente el funeral y los arreglos legales, algo se sentía profundamente mal en todo el proceso. Llegué a la oficina del licenciado Martínez 10 minutos antes de la hora programada. El edificio era elegante, con pisos de mármol y una recepcionista que me dirigió hacia la sala de conferencias en el segundo piso. Esperanza ya estaba allí, vestida de negro designer y acompañada por sus 2 hermanas, quienes habían aparecido misteriosamente en el funeral después de años de ausencia. Gabriela, Esperanza me saludó con una sonrisa fría. ¡Qué sorpresa verte aquí! Esperanza, vine para la lectura del testamento de mi padre. Supuse que como su única hija. Ay, querida, Esperanza intercambió miradas con sus hermanas. Me temo que hay un malentendido. Esta lectura es solo para familia inmediata. Soy su familia inmediata. Soy su hija. Esperanza se levantó de su silla, ajustando su collar de perlas caras. Gabriela, seamos honestas. Durante años has estado tan ocupada con tu pequeña carrera que apenas visitabas a tu padre. Los hijos verdaderos no abandonan a sus padres por carreras egoístas. Sus hermanas asintieron en apoyo, como si esta hubiera sido una conversación planeada. Francamente, continuó Esperanza, tus decisiones de vida decepcionantes han sido una fuente constante de estrés para Fernando. Él necesitaba familia que estuviera presente, no una hija que aparecía ocasionalmente entre sus investigaciones. Cada palabra era calculada para lastimarme, y funcionó. Sentí el familiar nudo en mi garganta que aparecía cada vez que Esperanza cuestionaba mi valor como hija. El licenciado Martínez estará aquí en cualquier momento, añadió Esperanza con finalidad. Creo que sería mejor para todos si te fueras ahora. Me quedé parada en la elegante sala de conferencias, mirando a las 3 mujeres que me observaban con expresiones expectantes. La humillación era familiar, pero esta vez había algo más. Había algo en la confianza de Esperanza que se sentía diferente, más calculada. Entiendo tu posición, Esperanza, dije finalmente, mi voz más calmada de lo que me sentía. Lamento haber causado confusión.
Esperanza pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba una confrontación emocional que pudiera usar para justificar mi exclusión. Me alegra que seas razonable por una vez, murmuró mientras yo recogía mi bolso. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Esperanza susurrar a sus hermanas. Eso fue más fácil de lo que pensé. Ahora podemos proceder sin complicaciones. Conduje hasta un café cercano y me senté en mi auto, las manos temblando ligeramente mientras marcaba un número familiar en mi teléfono. Tribunal de Sucesiones del Estado, Departamento de Investigaciones, habla Sandra. Sandra, soy Gabriela Moreno. ¿Puedes confirmar si el expediente Moreno vs. Patrimonio Moreno está listo para mi revisión? Sí, Gabriela. Todos los documentos están preparados. ¿Cuándo planeas comenzar la investigación oficial? Ahora. Lo que Esperanza no sabía era que 3 semanas antes del funeral, había recibido una llamada confidencial del Tribunal de Sucesiones. Un empleado del registro había notado irregularidades en la documentación testamentaria de mi padre y había solicitado una investigación forense. Como una de las pocas especialistas en fraude testamentario del Estado, había sido discretamente nombrada como administradora temporal del patrimonio para investigar posibles manipulaciones. La ironía era perfecta. Mientras Esperanza me excluía de la lectura del testamento, yo ya tenía autoridad legal completa sobre todo el patrimonio de mi padre. Esa tarde, en mi oficina forense, extendí los documentos oficiales del testamento sobre mi mesa de análisis. Inmediatamente, varias irregularidades saltaron a la vista. La calidad del papel era inconsistente, sugiriendo que ciertas páginas habían sido agregadas después de la firma original. Bajo iluminación especializada, pude ver marcas de borrado en secciones críticas relacionadas con la distribución de activos. Más revelador aún, el análisis de la tinta mostró que varias modificaciones habían sido hechas con un bolígrafo diferente al usado en las firmas originales. Las alteraciones eran sofisticadas, pero no lo suficiente para escapar del análisis forense moderno. Sandra, llamé a mi contacto en el tribunal. Necesito que emitas órdenes de embargo inmediatas sobre todas las cuentas bancarias y propiedades del patrimonio Moreno. También necesito autorización para interrogar a los testigos del testamento. Durante los siguientes días, mi investigación reveló un patrón de manipulación que era más extenso de lo que había anticipado inicialmente. Esperanza había trabajado meticulosamente durante meses para alterar el testamento original de mi padre, cambiando la distribución de activos de un 70% para mí y 30% para ella, a exactamente lo opuesto. Los testigos del testamento resultaron ser empleados de una empresa de limpieza que Esperanza había contratado específicamente para el propósito. Cuando los interrogué bajo autoridad judicial, admitieron que habían firmado documentos en blanco a cambio de pagos en efectivo. El miércoles por la mañana, Esperanza recibió una visita inesperada. Tocó su puerta temprano, aún en bata, probablemente esperando al repartidor de periódicos. ¿Señora Esperanza Villarreal?, pregunté mostrando mi identificación oficial. Sí, ¿quién pregunta? Soy Gabriela Moreno, administradora judicial temporal del patrimonio Fernando Moreno. Tengo una orden judicial para embargar esta propiedad y todas las cuentas bancarias asociadas con el patrimonio. La expresión de Esperanza cambió de confusión a shock, luego a pánico. No entiendo. ¿Qué autoridad tienes tú? La autoridad otorgada por el Tribunal de Sucesiones del Estado para investigar irregularidades en el testamento de mi padre. Estas son las órdenes de embargo. Le entregué los documentos oficiales mientras 2 oficiales judiciales aparecían detrás de mí. Esto es ridículo. Yo soy la viuda legítima. El testamento claramente establece. El testamento que fue leído la semana pasada contiene múltiples alteraciones fraudulentas que violan las leyes estatales de documentos testamentarios. Esperanza se aferró al marco de la puerta. No puedes probar nada. Saqué fotografías del análisis forense de mi carpeta. Análisis de tinta muestra que las secciones críticas fueron alteradas después de la firma original. Los testigos han confesado que firmaron documentos en blanco por dinero. Y el análisis de papel confirma que páginas enteras fueron sustituidas. Además, continué, la investigación ha revelado transferencias bancarias sospechosas de las cuentas de mi padre a cuentas controladas por ti durante los últimos 6 meses de su vida. El color desapareció del rostro de Esperanza.
Fernando estaba enfermo. No sabía lo que estaba haciendo. Los registros médicos indican que mi padre estaba en perfecto estado mental hasta su muerte. Sin embargo, los registros bancarios muestran que tú tenías poder legal sobre sus cuentas, poder que fue obtenido mediante un documento que también muestra evidencia de alteración. Durante las siguientes horas, los oficiales documentaron meticulosamente todo en la casa. Esperanza observaba con creciente desesperación mientras su plan cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Gabriela, finalmente me abordó cuando los oficiales estaban empacando los documentos financieros. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar a los tribunales. Esperanza, esto ya está en manos de los tribunales. Has cometido fraude testamentario, falsificación de documentos, y posiblemente abuso financiero de un adulto mayor. Pero yo lo amaba. Realmente amaba a tu padre. La miré directamente. Si lo amaras, no habrías pasado sus últimos meses manipulándolo y robándole. 2 semanas después, las investigaciones adicionales revelaron que Esperanza había estado drogando sutilmente a mi padre con medicamentos que causaban confusión temporal, facilitando que firmara documentos sin entender completamente su contenido. Sus hermanas resultaron ser cómplices que habían ayudado a planear el fraude durante meses. El testamento original de mi padre fue restaurado después de que los expertos confirmaran su autenticidad. Como había sospechado, me dejaba la mayoría de sus activos, junto con una carta personal explicando su preocupación sobre las intenciones de Esperanza. Mi querida Gabriela, escribía mi padre, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Esperanza eran correctas. Confío en tu inteligencia y tu experiencia profesional para descubrir la verdad. Tu carrera nunca fue una decepción para mí, siempre supe que algún día usarías tus habilidades para proteger a nuestra familia. Esperanza fue arrestada y enfrentó múltiples cargos federales. Durante su juicio, intentó alegar que había sido manipulada por sus hermanas, pero la evidencia forense era demasiado comprensiva para negar su participación activa. 6 meses después del funeral, me senté en la oficina que había sido de mi padre, ahora reorganizada como mi nueva base de operaciones para una consultoría privada de investigación forense. La empresa de construcción continuaba operando bajo administración profesional, y había establecido una fundación en nombre de mi padre para ayudar a familias víctimas de fraude testamentario. Mi asistente tocó la puerta. Señora Moreno, tiene una llamada de la fiscalía. Quieren consultarla sobre otro caso de fraude testamentario. Sonreí mientras tomaba el teléfono. Mi padre había tenido razón, mi carrera no había sido una decepción. Había sido una preparación para el momento en que más la necesitaría. A veces, las acusaciones más hirientes sobre nuestras elecciones de vida se convierten en nuestras mayores fortalezas. Esperanza había usado mi carrera como arma contra mí, sin saber que esa misma carrera la destruiría. Y aunque perdí a mi padre, encontré una nueva misión: usar mi expertise para asegurar que otros no fueran víctimas del mismo tipo de manipulación cruel que había intentado destruir el legado de mi familia. La justicia, descubrí, tiene una forma hermosa de usar nuestras supuestas debilidades como nuestras armas más poderosas.